Gloria al Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a invitar a que usted, antes de sentarse, salude al que está adelante, atrás, a los lados, de lejitos. Dígale hola, bienvenido, de lejitos. De lejitos, dígale hola y pueden tomar asiento. Qué bendición estar nuevamente en casa, amén. Quiero darles nuevamente la bienvenida a nuestro tercer servicio de Casa de Amor y Restauración. Le doy la bienvenida en nombre de nuestro pastor Diego y la pastora Liliana, que hoy no están con nosotros, están en compromiso familiar, pero todo está bien, gloria al Señor. Esta semana van a estar con nosotros ya retomando las actividades nuevamente ministeriales, aunque no han dejado, no, en ningún momento han dejado. Siéntase en su casa. ¿Cuántos se sienten bendecidos de estar en la casa del Señor? ¿Cuántos anhelaron durante este tiempo venir a la iglesia? Dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, la iglesia es un lugar hermoso. Yo tengo por costumbre y como hábito desde muy chico venir a la iglesia, y he encontrado en estos lugares el espacio en el que Dios ha tocado mi vida, me ha hablado, me ha permitido desarrollar mis talentos, mis dones, me ha mostrado un norte, un propósito por el cual vivir, y estoy completamente agradecido por Dios, por nuestras iglesias. ¿Cuántos le regalan un fuerte aplauso al Señor por la iglesia? Aleluya. Esta mañana ha sido una mañana de bendición. Le invito de una vez a la palabra del Señor. El tiempo nos apremia. Ezequiel capítulo 37, la palabra de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 37, en el verso 1 en adelante, nos cuenta una historia como de ciencia ficción. Aunque no fue ciencia ficción, es algo que sucedió. Dios dándole una revelación a uno de sus profetas en un tiempo bien crucial para el pueblo de Israel, en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba pasando por un momento muy difícil. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Versículo 3, y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo respondí: Señor Jehová, tú lo sabes. Quiero que nos detengamos acá un momento. Vamos a seguir leyendo más adelante lo que está pasando en el contexto, según la palabra de Dios, con Israel, y precisamente en este momento en el que Dios lleva en una visión a el profeta Ezequiel a mirar un valle que no estaba, o que estaba mejor habitado, o en el que habían solo huesos y estaban secos. Digo, amigo, estaban secos. Y eran muchos. Él camina por allí, por medio de ese valle, o Dios le permite en esta visión caminar por este valle de huesos secos. Y allí Dios le quiere mostrar algo al profeta. Y le pregunta primero: a ver, Ezequiel, ¿podrán vivir estos huesos? ¿Podrán resucitar nuevamente y cobrar vida estos huesos? Si a usted le dijeran que fuera para orar por un enfermo, o que le hablara a un muerto, y le dijeran: a ver, dile a ese muerto que resucite, ¿tú crees que resucitaría? Si a mí me dice una persona del común, alguien que no es cristiano ni nada, me dice: a ver, comience a hablarle a este muerto para que se levante, yo pensaría dentro de mí: este muerto no se va a levantar. Por mucho que yo grite, nunca se va a levantar. Pero en este caso no le estaba diciendo cualquier hombre a Ezequiel. Le estaba diciendo, era el mismo Señor, y le hace una pregunta. Ante este tipo de preguntas, muchos en diferentes ocasiones podríamos responder como solemos responder en nuestra cultura, de una manera muy expresiva, ¿verdad? ¿Cómo respondemos nosotros cuando no sabemos algo? Nos dicen: ¿dónde dejaste las llaves? ¿Recuerda dónde están las llaves? Y uno dice: ah, sí sabe, ¿no? Decimos, El profeta en este momento le está respondiendo al Señor: tú solo lo sabes. Hay una diferencia entre responder y decir: no sé nada,
y responder y decirle al Señor, si tú estás, podría suceder algo. Había una esperanza que guardaba en el corazón y tendría que tenerla, porque de lo contrario no sería un hombre de Dios, Ezequiel, ¿verdad? Tendría que tener la fe suficiente para creer que esos huesos podrían levantarse y podrían cobrar vida, no conforme a los deseos de Ezequiel, sino conforme a la palabra que estaba saliendo de la boca de Dios, que era quien le iba a dar vida a esos huesos secos. Sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 4. ¿Me está acompañando la lectura? Usted debe traer 3 cosas a la iglesia, lo hemos enseñado todo el día. La primera, debe traer su tapabocas, ¿verdad? La segunda, debe traer su Biblia. Y la tercera, tráigase a un amigo. Invite a alguien, no se venga solo a la iglesia. Amén. Versículo 4 dice la palabra de Dios. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros, haré que la carne suba sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, Dios le está dando una orden al profeta Ezequiel y le está diciendo, tienes que hablarle a la muerte, tienes que hablarle a eso que no se mueve, que no tiene vida, que está seco, que no podría o que no sirve para nada. Y tienes que hablarle. ¿Y en qué contexto lo está hablando el Señor? Si usted lee un poquito más atrás, en los capítulos anteriores, se podrá dar cuenta que el pueblo de Israel estaba atravesando por un momento bien complicado. Habían sido prácticamente destruidos. Y usted lo va a ver ahorita cuando leamos más de este capítulo. Había sido prácticamente derrotado en todos los aspectos. Había un pequeño grupo de personas que aún guardaban o habitaban en Jerusalén, pero ellos estaban atemorizados, estaban llenos de miedo, estaban asustados. Y los que los deberían defender, los que deberían poner la cara por el pueblo de Israel, se supone que era el ejército del Dios de Israel, estaban a las orillas del río Quebar. Y estaban a las orillas del río no porque les gustaba pescar, estaban a las orillas del río porque había una amenaza de que los enemigos podrían regresar y querían acabarlo, pero los enemigos no estaban allí, no los estaban azotando, solamente dejaron una amenaza y le dijeron, vamos a volver. El pensamiento de los soldados de Israel era que si venían los enemigos, ellos podían huir por el río. ¿Alguna vez nos hemos sentido amenazados? ¿Usted alguna vez se ha sentido atemorizado por alguna circunstancia? ¿Qué es lo primero que usted hace en la vida? O en esos momentos, ¿qué es lo que primero pensamos? Me coloco en un lugar estratégico que me permita evadir o salir de esta circunstancia ileso, ¿verdad? Porque me estoy en mi vida o me siento acorralado, me siento amenazado. Así se sentía el pueblo de Israel. Tenían en sí mismos, en sus pensamientos, una derrota, y no era una derrota solamente emocional, no era una derrota solamente política, de territorio. Ellos se encontraban en un estado espiritual totalmente muertos, inerte. Qué tremendo. Porque el enemigo en nuestras vidas lo único que hace, lo único que él puede hacer para dañarnos es amenazarnos. ¿Usted sabía eso? La palabra de Dios nos menciona los dardos de fuego del maligno, ¿verdad? ¿Qué son esos dardos? Muchas veces escuchamos cristianos decir, es que el enemigo me tiene pisoteado, pastor, es que esta circunstancia me está ahogando, es que no puedo salir de allí. Suave. Es que no puedo salir de allí. El enemigo no es que te tenga el pie sobre tu nuca. El enemigo solamente se levanta y te dice, te voy a destruir. Voy a volver por tu casa. Voy a volver por tus finanzas. No va a quedar nada de ti. Y el problema no es que el enemigo lo haga. El problema es que usted y yo le prestamos atención. Lo escuchamos y decimos, van a venir los enemigos de Israel. Vámonos a las orillas del río. Y los que se quedan aún en la ciudad no pueden dormir y están pensando que en cualquier momento los van a venir a exterminar. Amenazas. Solo amenazas, palabras. ¿Y por qué
Dios, de una manera como solamente Dios lo puede hacer, le muestra a su hombre, a su siervo Ezequiel, un valle de huesos secos, y luego le dice: ¿podrán esos huesos resucitar? ¿Podrán esos huesos vivir? Él dice: solo tú lo sabes. Y luego le dice: profetiza, hijo de hombre, sobre los huesos, y diles que yo pondré carne y tendones sobre esos huesos, y que los levantaré nuevamente. Si van conmigo, sigamos leyendo la palabra de Dios en el versículo 7. Dice: profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y los tendones sobre ellos, y subió carne, y quedaron cubiertos por la piel, pero no había en ellos, diga conmigo, espíritu. ¿Qué faltaba en ellos? Ya dejaron de ser huesos. El profeta cumple la orden, la primera orden que le da el Señor, y le dice: háblale de los huesos, que en este momento significarían las circunstancias, y dile a esas circunstancias que yo les voy a dar vida, que les voy a dar primero que nada forma. ¿Qué hizo el Señor Jesús allá en el huerto del Edén cuando creó todas las cosas? Cuando vio que ya todo estaba preparado, tomó barro, hizo una figura de un hombre, levantó una figura allí, pero esa figura estaba levantada y hacía falta algo, ¿verdad? ¿Qué hizo el Señor para darle vida a esa figura? Sopló aliento de vida. Diga conmigo, espíritu. En esta parte, o en este capítulo 37 de Ezequiel hasta el versículo 14, mencionan varias oportunidades la palabra espíritu, pero no está escrita de la misma manera, o por lo menos en mi Biblia no está de esa manera. Está escrita la palabra espíritu con E minúscula y la palabra espíritu con E mayúscula. Cuando le dice el Señor a Ezequiel: háblale al espíritu de esos huesos y dile que yo le voy a dar vida, se estaba refiriendo al alma o al espíritu nuestro, que necesitaba ser reformado, necesitaba ser restaurado, volverse a levantar. En el camino del cristianismo, o en el camino de fe, cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, el Señor comienza a darle orden y a darle forma a muchas áreas en nuestras vidas. Pero llega un momento como que no pasamos de un techo, que hay un límite, que sentimos que nos falta algo más, que Dios ha acomodado, y que ya nos parecemos a la imagen de Dios. Pero comenzamos a sentir como un tiempo de insatisfacción con nosotros mismos o con nuestra relación con Dios. Y decimos: algo pasa, falta el espíritu, que ya no es el espíritu nuestro, sino el espíritu de Dios, el soplo, que nos hace respirar un nuevo aire, vivir de manera esperanzada. Qué triste es escuchar: ¿y qué pasó con el hermanito fulano de tal? No, ese hermanito se regresó al mundo, está descarriado, volvió al licor, volvió a esto, está peor que antes. ¿Cómo así? Pero si era un servidor de la iglesia, pero si usted lo veía, no faltaba ningún culto, no faltaba ningún servicio, pero le faltó pasar un escalón más. Y no podemos permitir nosotros que nuestra condición espiritual llegue a caer en el estado en el que se encontraba el pueblo de Israel en este momento. Un estado de letargo espiritual que es muy similar a la muerte, que no nos permite estar sensibles para escuchar la voz de Dios. Y si no escuchas la voz de Dios, mucho menos podrás interpretar el silencio del Señor. ¿Cuántos creen que el Señor nos habla aun cuando guarda silencio? Pero la impaciencia de nosotros como seres humanos a veces nos confronta y nos dice: pero ¿por qué Dios se olvidó de mí? Dios no me ha vuelto a hablar, es que Dios ya no me ama. Muchos se pueden sentir de esta manera. Y no es que Dios no te ame, es que Dios guarda silencio porque también te quiere hablar en el silencio. Quieres que tú aprendas a anhelar la voz de Dios, cambiar la queja, cambiar el reproche para con Dios, del por qué no me hablas, el por qué no me bendices, el por qué no me ayudas, a decirle: Señor, ok, no quieres hablarme, pero quiero estar contigo. No te preocupes, quiero adorarte,
Permíteme adorarte. Permíteme deleitarme en tu presencia. Apláudale, si le va a aplaudir, apláudale. El libro de Juan, capítulo 11, versículo 25, dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, el que vive para mí, el que tiene una relación conmigo, el que no escucha las amenazas del enemigo. ¿Cuáles son el tipo de amenazas que constantemente escuchamos? No solamente el enemigo te amenaza cuando te dice te voy a matar, te voy a destruir, te voy a arruinar. No solamente te amenaza de esa manera. A veces las amenazas llegan disfrazadas, diga conmigo, de buenas intenciones. Las amenazas también vienen del enemigo cuando se acerca a alguien a decirte: hombre, pero usted mire su condición, mire la situación económica que usted tiene. Hoy domingo usted debería estar abriendo su negocio. ¿Qué se va a poner a ir a la iglesia? Usted quiere salir de abajo, tiene que trabajar, hermano. Buenas intenciones, ¿verdad? Pero que se pueden convertir en una amenaza, porque amenazan y dañan nuestra vida espiritual. Lo que usted viene a recibir en la iglesia no lo va a encontrar en su lugar de trabajo. Y no es porque se trate de un pastor o se trate de un lugar. Es porque cuando los hermanos juntos en armonía proclamamos el nombre de Jesús en unidad, sucede lo que sucedió en Pentecostés. El Espíritu de Dios desciende y cosas grandes y poderosas suceden. No nos conformamos solamente con creer a medias, por no utilizar la palabra que a veces suena como medio despectiva, o la utilizo. A veces nos convertimos en cristianos mediocres. ¿Qué es una persona mediocre? Alguien que medio cree. Hoy digo, tengo la fe suficiente para salir y enfrentar al mundo, y mañana digo, no, mejor me voy a la orilla del río, porque en cualquier momento, apenas vea que se asome por ahí una bandera de mis enemigos, salgo corriendo, me lanzo al río y huyo de los problemas, y huyo de las circunstancias. Versículo 9. Dice la palabra de Dios: me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Cómo está escrito ese espíritu en su Biblia? Con mayúscula. Entonces se refiere ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Versículo 10. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y se pusieron en pie. Era un ejército grande. ¿En qué? En extremo. Ya no eran huesos, ya no eran cadáveres que estaban parados. Ahora eran ¿qué? Hombres, un ejército dispuesto a pelear con nuevas fuerzas, un ejército nuevo. ¿En qué condición espiritual se encontraba Israel? Vamos a leer el versículo 11. Dice: luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen, miren lo que decían los hijos de Dios, por decir de alguna manera los cristianos de la época: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente ¿qué? Dígalo fuerte: destruidos. Así se encontraban los hijos de Dios, el ejército que tenía el Dios más poderoso que los podía librar de cualquier circunstancia. Se encontraban totalmente destruidos. No había en ellos vida. El estado o la condición espiritual en la que se encontraban era totalmente inerte, estaban muertos. Y hay gente que viene a las iglesias, y hay gente que se sienta en las bancas y espiritualmente pueden sentirse o estar muertos. La palabra de Dios no penetra en sus corazones, no porque no tenga la fuerza o no sea suficiente para hacerlo. Es que hay algo que está atravesado en el medio que no le permite ver quién es el que de afuera le llama.
¿Sí me estoy dando a entender? Sigamos leyendo, acompáñeme, versículo 12. Mire lo que le dice el Señor, y ojalá y usted lo reciba como de parte de Dios también para usted. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Pues, pueblo mío, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que te está diciendo que no vas a morir? ¿Quién es el que te está diciendo que tu familia no va a destruirse? ¿Quién es el que te ha dado una promesa de que te vas a levantar cada mañana y vas a salir a enfrentar al mundo con esperanza y con fe? ¿Quién es el que te lo dice? El enemigo. El enemigo no tiene palabras de fe. El enemigo no tiene esperanzas. Cuando mucho puede salir de la boca de alguien que no ha creído en Dios un buen deseo. Hace unos días le comentaba a unos chicos y le decía: es que las cárceles están llenas de personas que un día tuvieron buenas intenciones. Yo salí a robar porque mi familia se estaba muriendo de hambre y tuve que hacerlo. Una buena intención, pero los llevó a la cárcel. Hicieron algo malo. Y aunque suene duro, el mismo infierno está lleno de personas que tuvieron buenas intenciones, porque las buenas intenciones no producen en nosotros ciertamente lo que debería producir, o lo que produce, mejor dicho, la fe. Los cristianos no nos podemos fundamentar en buenas intenciones o en buenos deseos. Yo quisiera estar de otra manera, yo quisiera vivir de otra manera, pero mi oración, ¿de qué manera estoy orando y le estoy pidiendo al Señor? Tu oración tiene que estar cargada de la palabra de Dios. Cuando nosotros llegamos a arrodillarnos y a ponernos hincados delante de Dios y le decimos: Señor, me siento como el pueblo de Israel, me siento destruido, no tengo ni siquiera ganas de orar, pero tu palabra dice. Y cuando tú mencionas la palabra de Dios y tú abres la boca y le dices: tu palabra dice, Señor, que tú renuevas las fuerzas al que está cansado y al que no tiene ninguna. Tu palabra dice que tú eres mi pastor y que nada me faltará. Tu palabra dice, Señor, que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, que yo confiaré y viviré confiado. Tu palabra dice, Señor, que tú eres mi roca fuerte, que tú eres mi alto refugio, que tú eres mi escudo, que no descansa el que cuida de mí. Cuando tú abres tu boca en oración y se lo dices a Dios, los dardos de fuego del maligno, las amenazas que vienen de afuera, los ataques que vienen de afuera, se apagan. Resistid al diablo y él huirá. Pero es que a veces pensamos los cristianos que resistir al diablo es: ¡chite diablo! Zapatearlo y gritarlo y fuera en el nombre de Jesús. Resiste al diablo con las armas que Dios te ha dado. La palabra de Dios es una espada que penetra lo más profundo de nuestro ser, pero que también irrumpe en las tinieblas. La palabra es la luz que alumbra en medio de las tinieblas. ¿Cómo quieres que se vaya el diablo de tu casa si no estás alumbrando tu casa? Enciende la lámpara que está en tu corazón. Me llama mucho la atención cuando dice la palabra de Dios, versículo 13: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Hay una sepultura, quiere decir que hay algo muerto, ¿verdad? Un día el maestro Jesús regresa a la aldea de Betania porque le informaron que su amigo Lázaro había muerto. Lázaro había muerto. ¿Quién era Lázaro? ¿Quién era Marta y María? Eran amigos de Jesús. Cuando le informan a Jesús que Lázaro estaba muriendo o que ya había muerto, Jesús estaba predicando y haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y él dijo: yo voy a ir, pero no voy a dejar todo tirado. Y él se aparece al cuarto día. Según la tradición judía, el pensamiento de los judíos, decían ellos que si iba a suceder un milagro después de la muerte, es decir, una resurrección, podría pasar en los 3 primeros días.
Jesús llegó al cuarto día. Y cuando llega a Betania le informan a María y a Marta que su amigo Jesús había llegado. La primera que sale a encontrarse con Jesús, ¿quién fue? Marta. Y le dijo: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús la mira y le dice: ¿dónde está María? La reacción de Jesús es: llamen a María, traigan a María. Se quedó parado. Marta no lo dejó seguir caminando a Jesús. Cuando llega María, le dice casi las mismas palabras: Maestro, si hubieses estado aquí, mi hermano no muere. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante las palabras de María? Dice la Biblia: Jesús lloró. Se conmovió el corazón de Jesús. ¿Qué conmovió el corazón de Jesús? Y prácticamente estas dos mujeres le dijeron lo mismo, que una le había escuchado, una había pasado tiempo con él, le había creído, había contemplado a Jesús. Jesús mismo dijo de María: nadie te podrá quitar la mejor parte que has escogido, que es estar a los pies míos, escucharme. María había escuchado hablar de Jesús y sus grandes hazañas, las señales que Jesús iba haciendo en cada lugar donde iba. Y cuando abre la boca a alguien que conoce a Dios y le dice: Señor, siento que mis esperanzas, que mis fuerzas ya no pueden más, siento que no estás a mi lado. Entonces Dios se conmueve y se mueve a favor nuestro. La lástima, las buenas intenciones, los reproches ni las quejas hacen que la mano de Dios se mueva a favor tuyo. Solamente la fe. Diga conmigo: la fe. ¿Qué dice Jesús? Llévenme a donde lo pusieron. ¿Dónde colocaron a Lázaro? Llévenme. Y lo llevan a la tumba. Jesús levanta sus manos, ora, habla con Dios, le dice: Señor, que se glorifique. Y luego le dice a los que están ahí alrededor: a ver, por favor, quiten la piedra. Yo les pregunto algo: ¿será que el mismo que tenía el poder para resucitar a Lázaro no tenía el poder para hacerlo de manera sobrenatural, que esa piedra se quitara? ¿Y por qué no lo hizo? Hay cosas que aún Dios, pudiéndolas hacer por nosotros, nunca las hará. Hay responsabilidades que nos pertenecen solamente a nosotros. La mayor parte, el mayor sacrificio, lo más grande lo hizo el Señor Jesús. Pero hay algo que nosotros debemos hacer, y es actuar y caminar en fe. ¿Qué dijeron los que estaban ahí que iban a mover la piedra? Maestro, no lo hagas. Ya tiene 4 días, está podrido, huele feo, huele mal. No queremos llevarnos esa imagen de Lázaro, no queremos ver a eso. Queremos recordarlo tal y como era. No entendían quién era el que le estaba diciendo: quiten la piedra, y por qué lo hacía. Jesús le dice: quiten la piedra. Y ellos se van y dicen: bueno, vamos a hacerlo. Quitan la piedra. Y el Señor le dice: Lázaro, sal fuera. ¿Qué sucedió? Lázaro resucitó, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Pero antes de que Lázaro resucitara, tuvo que suceder algo en el corazón de las personas, y entender que Jesús nunca llega tarde, que Dios siempre llega a tiempo, y que si Él te está diciendo que quites la piedra, si Él te está diciendo que le hables a los muertos, si Él te está diciendo que le hables a las circunstancias y te levantes y profetices, es porque Él te está autorizando para hacerlo. No me escucharon. Es muy distinto hablar bajo mis propios deseos e intenciones que hablar en el nombre del Señor. Porque en su palabra hay poder. Ella trae poder a todo aquel que la cree. Dice la palabra de Dios que para las personas del mundo, los que no son salvos, los que aún no han creído, las cosas espirituales, las cosas del espíritu les son locura. ¿Sabe cómo nos llaman a usted y a mí? Locos. Qué loco es venir a la iglesia y levantar las manos y cerrar los ojos cantando la nada, porque ellos piensan que
No sé, cantarle a Dios es una locura. Le voy a contar un testimonio que me pasó hace unos días. Fui a un velorio a acompañar a la familia de una señora que murió, la mamá del esposo de una servidora de nosotros. Y fui allí. Me encontré que todos los hijos de esta señora, que eran bastantes, eran cristianos, 2 de ellos pastores. El hombre que estaba dirigiendo la ceremonia final, de allí de la señora, era su hijo. Y muchos podrían decir, yo miraba y analizaba todo lo que estaba pasando allí. Este hombre predicando con aquel vigor y con aquella fuerza. Y decía, bueno, dio un mensaje evangelístico muy bonito. Y yo no lo vi en ningún momento botar una lágrima. Y muchos podrían pensar, este hombre no le dolió la muerte de su mamá. Pero cuando nos fuimos a darle la despedida a la señora y el féretro comenzó a bajar, salió del corazón de este pastor, que era el hijo de ella, con mucha fuerza. Y le soy sincero, me dieron ganas de llorar, me sentí conmovido por esto. Cuando vio bajar a su mamá, le dijo, Señor, te doy gracias, porque mi mamá no me dejó dinero, porque mi mamá no me dejó riquezas, ni dejó nada por lo cual mis hermanos y yo pudiéramos pelear ahorita. Pero sí me dejó una gran enseñanza, me mostró el camino de la salvación. Es muy distinto un hijo que se pare frente al féretro de su madre y decirle, mami, perdóname porque no pasé tiempo contigo, perdóname porque fui un mal hijo, porque fui grosero. A usted levantarse frente al féretro de su mamá y levantar la mano y decirle, gracias Señor, porque esa mujer, ese cuerpo que está ahí, no está ahí. Mi mamá está contigo en el reino de los cielos y ella me mostró un camino al cual yo quiero llegar. Muy distinto. Para el mundo es locura. Los que no conocen de Dios podrían criticarlo y decir, a este tipo no le duele su mamá, no le dolió que su mamá no estuviera. No, es que Dios pone en nosotros una esperanza. Y aunque emocionalmente podamos sentirnos tristes, hay un gozo y una paz que nos hace saber que el mejor lugar donde podemos estar es a los pies del Maestro, que el mejor lugar donde usted y yo podemos estar es en la presencia del Señor. Y si usted está esperando encontrarse con Dios solamente cuando llegue al cielo, está perdiendo su tiempo, porque aquí en la tierra Dios nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para conectarnos nuevamente con el Señor, para tener una relación con Él. ¿Cuál fue la expectativa suya cuando se levantó esta mañana y dijo, voy a ir al servicio? Primer servicio post cuarentena, primer domingo. Wow. Tal vez usted se levantó y dijo, uy, allá, yo creo que hoy el Señor me va a hablar y me va a decir que soy un hombre bendecido, que no me va a ir, que me va a ir bien, que soy un campeón. No sé qué pensaría usted, y perdóneme si no cumplí sus expectativas. Pero el Señor está más interesado en resucitar tu vida espiritual, hermano, que en resucitar tu economía. Y no es porque Él no le interese eso, no es porque Él no quiera bendecirte, es porque para Él es lo más importante que tú y yo seamos salvos. Yo pude reflexionar mucho en este tiempo y ya estoy terminando por la hora. Pude reflexionar en este tiempo y si le soy sincero, me daba rabia cada vez que escuchaba por la televisión a los políticos, a los líderes decir que las iglesias, y cuando hablo de iglesias yo me voy a mi lugar, ¿no? Los cristianos, las iglesias era el último lugar que se iba a abrir en las cuarentenas porque era el lugar donde había mayor contagio. Y yo decía dentro de mí, ¿las iglesias no son los lugares donde vienen los enfermos y salen sanos? ¿Las iglesias no son los lugares donde vienen los hogares rotos, destruidos y son restaurados? ¿Y por qué no somos prioridad para la sociedad? Mahatma Gandhi dijo un día, los cristianos tienen un Dios muy grande, un Cristo muy grande, pero son muy pequeños cristianos. Cristianos que nos conformamos con una fachada, algo superficial. Nos quedamos con lo bonito de ser cristianos, que es venir a la iglesia, que nos reciban con una sonrisa, que nos den la bienvenida.
que escuchemos gran música chévere y la pasemos bien, pero que no nos comprometamos con absolutamente nada. Que nos sintamos que el hecho de venir a la iglesia es que ya Dios, yo ya cumplí y ahora Dios tiene la obligación de bendecirme. Si tú no oras en casa, si tú no buscas a Dios en la intimidad, si no aprendes a conocer a Dios, vas a vivir como Marta, reprochándole al Señor, y el Señor se va a quedar parado allí y ni una lágrima de cocodrilo va a botar por ti. Pero si tú has pasado tiempo con Dios, si tú has escuchado la voz de Dios en lo secreto y en lo oculto y has aprendido que Dios es más que una religión y que Dios es mucho más que lo que te pueda bendecir y lo que te pueda dar, entonces vas a saber que aun cuando Lázaro haya muerto y hayan pasado 3 días y llegue el 4.º día, nunca va a ser tarde para que la piedra sea quitada y se levante eso que estaba muerto. ¿Alguien dice amén a esto? Yo le invito a que se levante en este momento. Yo le invito a que usted le diga al Señor con un corazón sediento, con un corazón hambriento: Padre, hoy estoy aquí porque me he estado sintiendo como en un valle de huesos secos. Un día el gran profeta Elías, luego de haber hecho por el poder de Dios que descendiera fuego del cielo, haber matado a todos los profetas de Baal, luego de haber detenido la lluvia por 3 años y 6 meses, y luego después haber hecho que la lluvia cayera nuevamente sobre la tierra, era un hombre que tenía fe, era un hombre de Dios. Luego de todas estas grandes hazañas, se vino el enemigo a través de una mujer y le amenaza. ¿Sí han escuchado la historia? Dice la palabra de Dios que él toma a su criado, sale de camino, lo deja en el camino y él sigue caminando por el desierto. Y llega cansado, desgastado, se mete bajo un arbusto y le dice y exclama al Señor y le dice: es mejor morirme, quiero quitar. Deseó la muerte, deseó estar muerto. Y hacía unos días había hecho descender fuego del cielo. Se había burlado de los profetas de Baal y los había asesinado con sus propias manos. Dígame si eso no es poder de Dios. Pero así somos las personas. Cuando nos dejamos llevar por las emociones, cuando permitimos que las emociones gobiernen nuestras vidas. Y ojo, porque las emociones no es que sea algo malo. A veces tendemos a satanizar las emociones de los seres humanos. No, Dios nos creó seres emocionales. Si usted siente rabia, si usted siente angustia en un momento, es porque Dios permitió que sintiéramos todo esto. Lo que no debemos permitir es que ellas gobiernen nuestras vidas. Es decir, que nos hagan estar estáticos y que no nos dejen mover a ningún lado. Porque allí entonces estaríamos volteando el orden de Dios. Y el orden de Dios es que Dios le interesa que tú, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, estés fuerte en lo espiritual. ¿Cómo se conoce un hijo de Dios? En la adversidad, en lo difícil. ¿Cómo se conoce un guerrero en la batalla? Por las armas que tiene, ¿cierto? Por las armas que saca. ¿Cómo maneja las armas? ¿Cómo las utiliza? ¿Cómo estás utilizando tú las armas que Dios te ha dado? Las armas que Dios te ha puesto en tu vida. ¿De qué manera estás utilizando la oración? ¿Qué es la oración para ti? La oración para ti son palabras que yo le digo al Señor, solamente lo que necesito. ¿Qué es la Biblia para ti? Vamos a leer a ver qué versículo dice en el que yo soy bendecido. ¿Cómo estás utilizando las armas que Dios te dio? Los pastores ciertamente estamos para guiar a un pueblo, para enseñarlos. Los pastores no podemos, aunque quisiéramos, solucionarle la vida a todos y cada uno de ustedes. ¿Cuántos hermanos en este tiempo de cuarentena no están aquí? Y no porque tengan miedo a salir o porque el virus o porque aquello, porque están bravos porque en esta cuarentena el pastor nunca me llamó.
El pastor ni siquiera supo que yo no tenía X. Hermanos, su relación con Dios, su fe no se debe fundamentar en mí, se debe fundamentar en lo que dice la palabra, y la palabra me muestra a un Cristo que resucitó por mí, que es mi esperanza, de manera que mi mirada, mi confianza, mi fe no está puesta en un hombre, está puesta en Dios. Determina creer hoy. El Señor te está diciendo: no hables bajo buenas intenciones. Las buenas intenciones no te van a ayudar a cambiar las circunstancias. Habla en el nombre del Señor lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces le prestamos más atención a lo que dice el noticiero, y mi estado de ánimo en el día depende de lo que dicen en las noticias. Tremendo. Cristianos, antes de salir prendo la televisión y lo que digan en el noticiero o me acomoda o me daña el día. Las buenas nuevas de salvación, las mejores noticias la tiene el Señor y nos las dejó escritas en la Biblia. Buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Nos habla de un sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? De su resurrección gloriosa. Y número 2, nos confronta con nuestra condición pecaminosa. ¿Qué lo hizo a usted reconocer que Dios, que necesitaba de Dios? Fue que usted un día reconociera que era pecador. Si usted no reconoce nunca que es pecador, jamás va a poder salir o solucionar ese problema en su vida, que es la vida eterna. Reconozco a Dios, pero también reconozco que lo necesito a Él, porque sin Él no podría entrar nuevamente al reino de los cielos. Le invito a que cierre sus ojos por un instante y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos dé una palabra en este tiempo para hablarle a los huesos secos. ¿Cuáles son los huesos secos para usted, hermano? Usted lo sabe. Dios también lo sabe, pero quiere que usted se lo diga. Puede ser una circunstancia, puede ser un problema, lo que sea. Algo que quedó en el pasado, que aún está latiendo y está brotando sangre. Una herida que está viva en este momento. Tal vez sean sueños o metas que se murieron y que son huesos secos, que ya no hay nada allí. Dile al Señor en este momento: dame una palabra, dime qué le tengo que decir a esta circunstancia, dime cómo le hablo a las amenazas del mundo, del enemigo, que todos los días vienen a mi oído a quererme hacer retroceder o a quererme hacer debilitar en mi estado espiritual, que me hacen correr hacia las orillas del río, que me hacen vivir atemorizado, que me hacen vivir con miedo, con angustias. Muchas personas piensan que porque nosotros como pastores no nos vivimos contándole nuestros problemas a todo el mundo, no tenemos problemas. No, es que nosotros hemos aprendido a llevar nuestros problemas ante el pastor de pastores, ante el Rey de reyes y Señor de señores. Si usted y yo aprendemos a ir a los pies de Jesús, aprendemos a llorar en su presencia, aprendemos a entender la manera en cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él, que no se fundamente solamente en una necesidad personal, sino que se fundamenta primeramente en mi necesidad de conocerlo a Él, en mi necesidad de estar cerca con Él, de sentir su presencia. Te pregunto, ¿alguna vez has sentido la presencia del Señor? ¿Alguna vez has sentido que el Espíritu Santo de Dios toca tu vida? El indicativo de que algo así haya sucedido en tu vida es la determinación que jamás te hará retroceder en la vida, porque sabes que Dios es real, que no es solamente letra, que no es solamente una historia, que Dios es real y que nadie, nada en este mundo podría con argumentos sólidos negar la existencia de un Dios grande y poderoso que lo creó todo, que todo subsiste por Él y para Él, incluyéndolo a usted y a mí. Somos hechura suya,
real sacerdocio, nación santa, y fuimos creados para alabanza y honra de su nombre. No fuimos creados para estarle pidiendo como niños malcriados a Dios que nos bendiga y nos ayude. Dios te quiere bendecir, pero Él dice: primero busca mi reino y mi justicia. El amor de Dios se fundamenta principalmente en los atributos de Dios, que son la justicia. Por supuesto, la misericordia va acompañada de ello. Pero aquel que no se arrepiente, aquel que lleva una doble vida, va a recibir castigo de Dios, porque Dios es justo. Pero si tú, siendo pecador, te arrepientes y le dices al Señor: quiero más de ti, te necesito a ti, entonces Dios te perdona, te limpia, te restaura y te envía a servirle. ¿O qué creías? ¿Que el Señor te iba a ayudar, te iba a restaurar para que te quedaras sentado? No, Dios te quiere capacitar. Las amenazas del mundo también pueden ser que venga a tu mente: es que ya Dios no me quiere utilizar, ya es que yo ya estoy muy viejo, Dios no me va a usar, o estoy muy joven, tengo muchas cosas por vivir. No importa tu edad, si estás escuchando este mensaje, necesitas conocer a Dios, necesitas entrar en el propósito de Dios. Si ya tienes conciencia, tienes que saber que el día que te toque dejar este cuerpo, te vas a presentar frente al tribunal de Dios. Y si Dios te pregunta: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo?, ¿tú qué le podrías responder? ¿Qué le dirías al Señor? No, Señor, yo fui buen hijo, yo fui buen padre, nunca robaba, yo traté de ser honesto, por eso me merezco el cielo. No. Esas buenas acciones van a ser recompensadas por Dios aquí en la tierra. Pero tus acciones de fe, lo que te lleva a creer en Jesús, va a ser recompensado en el reino de los cielos. Ese galardón que está preparado para ti, dijo el Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a prepararte un lugar en los cielos. Pero debemos nosotros creer que Dios es real, creer que Dios sigue obrando, creer que Dios sigue siendo el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que le dio vista al ciego, que sanaba a los mudos, que levantaba paralíticos. El mismo poder, dice la Biblia, que resucitó a Cristo de entre los muertos, está en vosotros. El mismo Espíritu que le dijo el Señor a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, y dile que mi espíritu vendrá de los cuatro vientos y te dará vida. Resucita. Te voy a dar un instante para que le hables en el nombre del Señor a esa circunstancia y le di: resucita hoy en el nombre de Jesús. Te levantas en el nombre de Jesús. Mis oídos se cierran a las amenazas del diablo y mis sentidos espirituales se abren para escuchar la palabra de Dios y lo que Dios quiere decirme a mí, para yo hablarlo a las circunstancias. Dile al Señor: las circunstancias jamás determinarán mi fe, sino que mi fe puede cambiar las circunstancias. Yo lo creo en el nombre de Jesús. No hay nada imposible para aquel que te está diciendo en este momento: profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu familia, profetiza sobre tu economía. No hay nada imposible. Pero es que queremos que Dios nos haga un milagro, pero no queremos quitar los argumentos, no queremos quitar la piedra que está en el frente porque hiede, porque no queremos que la gente vea lo que está ahí adentro, porque creemos o tenemos miedo que Dios nos va a avergonzar o nos va a exponer si le contamos nuestro pecado. Dios no es ese tipo de personas. Dios nunca te va a avergonzar. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere levantar, Dios te quiere dar una nueva vida. Dios quiere que tú sonrías y dejes de quejarte. Dios quiere que tú te goces en Él, en su presencia. Dios quiere llorar contigo. Dios quiere reír contigo. Dios quiere abrazarte. Entiéndelo de esta manera, porque de lo contrario no vas a poder alcanzar las grandiosas promesas que están escritas en la palabra para ti y para mí.
Gracias, Señor, porque tú eres real. Gracias porque hoy tú estás resucitando sueños, resucitando familias, resucitando, Señor, aquellos propósitos que se quedaron en el pasado. Estás resucitando a esa niña que un día soñó con hacer algo grande de su vida. Estás resucitando a aquel joven que no ha tenido la oportunidad de ver tu gloria y ver tu poder, Señor. Gracias, Señor. Hoy le hablamos a esa circunstancia y le decimos en el nombre de Jesús: levántate, sal fuera, Lázaro, porque la piedra ha sido quitada. Porque la piedra ha sido quitada. Porque la piedra ha sido quitada. ¿Cuántos dicen amén a esto? La piedra ha sido quitada. El velo fue rasgado por la mitad. Dios te dio la oportunidad de entrar nuevamente en su lugar santísimo. Aleluya. Te adoramos, Señor. Grande eres tú. Te damos la gloria hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendiga al Señor con un fuerte aplauso.